Bueno, pues ya se está grabando, así que compórtense a la altura, ¿verdad? Para que quede bien el video. Javi. A tu lado. Tengo clase. La computadora ni la vas a usar. Dale, pues vamos por ahí, avísenle a Adolfo que lo estamos oyendo para que le tape al micrófono, por favor. Si no, todo esto va a salir ya saben en dónde. Sale, bueno. Entonces, tenemos el problema, nos dice que tenemos un flujo laminar, tenemos ahí de un fluido que circula a través del espacio que hay entre dos tubos concéntricos. Tenemos los tubos concéntricos representados en esta figura, un tubo, vamos a decir, de diámetro más pequeño colocado al centro y uno de diámetro pues más grande, ¿verdad? Entonces el fluido se encuentra entre o en el espacio que hay entre los dos tubos, ¿no? En el espacio anular. ¿Qué es lo que provoca el movimiento del fluido? El movimiento del fluido es provocado por un gradiente de presión. Esto nos quiere decir que la presión en el punto 1 es mayor que en el punto 2, por consiguiente, el fluido se va a mover de izquierda a derecha, ¿sí? Es importante aquí, al estar hablando de que es una tubería, pues nos va a permitir definir qué tipo de coordenadas vamos a utilizar. Si vamos a resolver el problema con coordenadas rectangulares, con coordenadas cilíndricas o con coordenadas esféricas. En este caso, pues al ser una tubería, pues obviamente pues tendremos que resolverlo por coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Muy bien. Siguiente punto a definir es el fluido, pues se va a mover de izquierda a derecha. Vamos a tener componente bueno, vamos a anotar acá que se utilizan coordenadas cilíndricas. Es una primera observación. Enseguida, pues las coordenadas cilíndricas hay que recordar cuáles son los componentes. Los componentes de las coordenadas cilíndricas es el radio, es el radio R, el ángulo θ y el eje axial, que en este caso está representado por la X, ¿verdad? Entonces vamos a tener Ya están X. iniciando con el problema. ¿Sale? Entonces, No tiene mucho pues vamos a ver, ¿dónde tenemos componente de velocidad? ¿Hay un componente de velocidad en dirección R? O sea que el fluido, digamos, de alguna forma se está expandiendo de esta forma. ¿Tengo el problema por lo mando? No. ¿Qué opinan? Aquí lo tengo. Sí. No. Bien. ¿Sí? ¿Haz para allá? A ver, Oscar, ya. Lo que ya empecé a grabar, pero no se la pongo. Sí, luego te enseño. Está fácil. Sí, ya lo entendí. Nomás bajas acá así y le pones en el puntito y Y luego salí de la casa. Bueno, ya vamos a quitarle el micrófono a Oscar porque ese es el que está haciendo el ruido. Y ni cuenta se da. Ahí mostrándonos el músculo, ¿no? Que tiene. Pero bueno, entonces, pues son coordenadas cilíndricas. ¿Dónde tenemos componente de velocidad? ¿Tenemos componente de velocidad en dirección R? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? En dirección θ, o sea que el fluido estuviera girando, vamos a decir de esta forma. Sí, puede ser, ¿no? Pues no, tampoco. Va a estar girando, ¿no? Entonces, únicamente se está moviendo en dirección axial, o sea, en dirección X, ¿verdad? O sea, va de izquierda a derecha. O sea, el fluido no se mueve en esta dirección, o sea, como del centro de la tubería hacia afuera, ¿sí? No se mueve así que esté girando alrededor del tubo, sino que se mueve de izquierda a derecha en la dirección axial, en este caso el eje X. Ahora, entonces eso vamos a anotarlo.
componente X de las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Ahora, esa velocidad, ¿de qué va a depender? ¿Depende de la posición en X? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la velocidad que tengamos aquí va a ser la misma que la que tengamos en este punto y la misma que la que tengamos en este otro punto, ¿sí? Lo que sí va a cambiar es con respecto a la posición en R. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, vamos a decir un poco más grande, vamos a tener un perfil de velocidad, pues más o menos dado de la siguiente forma. Vamos a ponerle... Agarró. Bueno, no me quiere funcionar como la vez pasada. Bueno, algo así, ¿sí? No exactamente de esa manera, pero pues más o menos, ¿no? A ver, déjenme ver si... ¿En esa dirección va a ir el fluido, profe? Así es, va a ir de izquierda a derecha, ¿sí? Vamos a ver si así... Pero entonces habría diferencia de presiones, ¿no? Sí, hay una diferencia de presión, es lo que nos indicaba el problema, ¿no? Que hay un gradiente de presión, que en este caso no nos dice que puede ser debido a una bomba o a la gravedad. No va a ser debido a la gravedad, ¿por qué? Porque vamos a ver que no hay campo de No afecta. gravedad, ¿verdad? Porque el tubo no está en posición vertical, sino en posición horizontal. Horizontal. Además, no está inclinado. Si estuviera inclinado, pues sí, también habría un efecto de la gravedad, ¿no? Entonces, más o menos, pues nos queda de esta forma, ¿no? El perfil de velocidad, ¿sí? Tenemos velocidad cero justo en la superficie de este tubo, del tubo interior, y tenemos una velocidad cero también en la superficie del tubo exterior. Conforme nos vamos desplazando, pues va incrementándose la velocidad hasta alcanzar un máximo en esta zona, ¿sí? Así es como tendríamos el perfil de velocidad. Entonces, la velocidad únicamente va a depender de R, ¿sí? Vamos a escribir esa parte acá. En dirección axial depende de el radio. Bueno, vamos a ponerle del radio R, ¿sí? Así es como nos quedaría. Muy bien, si seguimos haciendo el análisis, pues ya habíamos establecido que la velocidad va a ser cero cuando R valga, ¿qué? Cuando R valga, aquí está representado por RI, la velocidad va a valer cero. Y cuando R, el radio, valga R0, que es esta parte de acá, nuevamente la velocidad será cero. Recuerden que esto, como son coordenadas cilíndricas, pues es lo mismo indicarlo en esta del centro hacia abajo que del centro pues hacia arriba, ¿no? Porque pues es un cilindro. Entonces vamos a decir que la velocidad X, o sea, en la dirección X, es 0 para R igual, aquí lo tiene como RI, y es 0 para R igual a RO. Vamos a ponerle RO como está indicado acá, ¿sí? No existe componente de la gravedad porque el tubo o el sistema está en posición horizontal.
¿Sí? Y como ya lo habían indicado, lo habíamos comentado anteriormente, la fuerza impulsora es una diferencia de presión. Obviamente la presión, vamos a decir, en el punto 1 es mayor a la presión en el punto 2 para que el movimiento sea de izquierda a derecha. ¿Sí? Y está dado pues por esta cuestión de acá. ¿Habrá algo aquí que me está haciendo falta al hacer en el análisis? ¿Qué consideran? ¿Falta o sobra algo en esta parte? La representación del fluido, ¿no? Nada más falta. La representación del fluido. Pues esa, les digo, ya ven que no me salió muy bien el dibujito, ¿verdad? Pero pues nos queda más o menos de esta Bueno, sí. forma. ¿Sí? Ahí ya pues no me salió mejor ahorita, no sé. No quiso agarrar muy bien aquí las figuras, ¿verdad? Entonces, pues creo que ya tenemos ahí esto, ¿no? Entonces, pues vamos a utilizar las ecuaciones de Navier-Stokes de coordenadas cilíndricas, ¿no? Vamos a decir que usando las ecuaciones de Navier-Stokes, que son estas que tengo por acá. A ver. No las tengo completas. Aquí no lo guardé completo, pero pues serían estas, ¿no? Ahorita las las voy a escribir así y ahorita pues las voy a tener que transcribir tal cual hacia acá. Estas son las ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, así como yo lo tengo aquí escrito, pues la componente en Z, pues en realidad nos corresponde a nosotros, que sería la componente en X, ¿no? Así como tenemos nuestra representación gráfica. Entonces, pues vamos a utilizar esta parte de acá. Como no tenemos componente de la velocidad en teta, pues todo esto de aquí se cancela, ¿sí? Y como tampoco tenemos este componente de la velocidad en R, pues este término de aquí, pues también pues se va a cancelar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama? Pues nada más vamos a tener esta parte, donde pues hay que hacer la acotación de que vamos a cambiar lo que es Z, le vamos a colocar nosotros que es X. Si hacemos el análisis del lado izquierdo de la ecuación de Navier-Stokes, todo se va a hacer cero. ¿Por qué? La velocidad en Z, bueno, en este caso en X, no depende del tiempo. ¿Por qué no depende del tiempo? Porque estamos considerando nosotros un estado estacionario. Entonces esto se va a cancelar y se va a hacer cero. La velocidad en X sí depende de R, ¿verdad? Entonces este término permanecería. Sin embargo, como no tenemos un movimiento con respecto a R, o sea, esta velocidad en R se hace cero, también este término se cancela. La velocidad en X no depende de teta, por lo tanto esto se hace cero. Y la velocidad en X pues no depende de X, por lo tanto pues esto se hace cero. Es por eso que todos estos términos de acá se cancelan. Entonces les doy un tiempo para que anoten todo lo que les acabo de decir y lo tengan presente.
¿Ya? Muy bien. Entonces, pues vamos a ver, vamos a analizar el lado derecho de la ecuación de Navier-Stokes para el componente en X. ¿Tenemos un gradiente de presión? Sí, tenemos un gradiente de presión porque pues eso fue lo que nos indicó que es lo que provoca el movimiento del fluido a través del espacio anular de los tubos concéntricos. Entonces este término pues sí va a tener un valor, o sea, va a ser un valor, va a ser una constante, ¿sí? ¿Tenemos componente de la gravedad en dirección X? No. ¿Por qué? Porque el sistema está en posición horizontal, ¿sí? Entonces, no hay componente de la gravedad en posición horizontal. ¿Cuándo vamos a tener componente de la gravedad? Cuando nuestro sistema esté en posición vertical o bien esté inclinado, ¿de acuerdo? Entonces, también este término se hace cero. De aquí, pues bueno, ya habíamos definido que la velocidad en X depende de R, entonces este término pues va a permanecer. La velocidad en X no depende de teta, se hace cero, y la velocidad en X no depende de X, por eso se hace cero. Entonces nos va a quedar que este término más este otro término de acá, pues va a ser igual a cero. Así es como nos quedaría la ecuación de Navier-Stokes. Entonces déjenme, y en lo que ustedes hacen las anotaciones correspondientes, yo escribo la ecuación aquí también. Y ahora ya podemos expresar también en términos de una derivada ordinaria, ya no es parcial. ¿Por qué? Porque la variable, que es la velocidad en X, depende únicamente de una sola cosa, que es R. Entonces estas derivadas que eran parciales, ya las podemos escribir como unas derivadas ordinarias, ¿sí? Entonces podemos escribir aquí dp. Aquí vamos a ponerle como lo estamos manejando nosotros, que es de X más la viscosidad. Sí, y así es como nos quedaría expresada la ecuación diferencial que hay que resolver, ¿de acuerdo? Entonces, ahora hay que establecer las condiciones límite o condiciones frontera. Sí, podemos poner la condición límite 1. ¿Cuál podría ser una primera condición límite? A ver, alguien que me diga algo. Nada más no se amontonen. A ver, ¿a quién le preguntaremos? A ver quién está por acá. A ver, Cecilia, que no parpadea en su imagen. No sé, profe. ¿No? ¿Cuáles serían las condiciones límite? Necesitamos dos condiciones límite. ¿Por qué? Porque es una ecuación diferencial de segundo orden.
Así que a ver, vele pensando, a ver quién más. Antonia, que también ya se nos fue aquí, no la veo. Aquí ando, profe. A ver, entonces, ¿cuál sería una condición límite? No sé, profesor. Tampoco sabes. Elizabeth, Profe, ¿puede ser la presión? no sería la presión. ¿No se manejaría ahí el radio? El radio, sí, de hecho, pues lo planteamos anteriormente, ¿no? Ajá, Aquí las tenemos Sí, es pero escritas. sería más, el punto más alto sería el centro, ¿no? Del radio. No, aquí tenemos la imagen, ¿no? Y aquí, pues escribimos ciertas cuestiones, ¿no? De acuerdo a la geometría de la figura. Esta es la figura, aquí tiene su perfil de velocidad, ¿sí? Y ahí, pues anotamos ciertas características. ¿Cuáles son ellas? A ver, entonces, Elizabeth, ya nos ibas a responder. No, nomás se ríe, ¿sí? A ver, Alan, vamos a que se le atore su jugo o refresco. No sé, profe. ¿Cuáles serían las condiciones límite? Verónica, Aimé. No sé tampoco, yo iba a decir el radio. A ver, Daniela. Tampoco sé. Tampoco sabes. Israel. Si se refiere a las condiciones como tal, ¿no sería de 0 a R sub 0? Más o menos, pero ahí qué cosa tendríamos cómo la representaríamos. Aquí en esta parte de acá están escritas las condiciones límite. Ahora hay que representarlo matemáticamente. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿Ya en la integral? No sé, aquí, en esta parte que escribimos acá, lo planteamos esas condiciones límite o frontera, pero lo dejamos escrito. Hay que recordar cuáles serían ellas y cómo lo planteamos matemáticamente. ¿No se podría hacer el cuarto párrafo que escribió usted? La velocidad en X es 0 para R es igual a RI. Ajá. Y 0 es para R sub 0. Exactamente. O sea, ¿qué condición límite tenemos? Aquí en este punto, ¿cuánto vale la velocidad? 0. 0. ¿Y cuánto vale el radio? El máximo, ¿no? No. RI, ¿no? RI, exactamente. Entonces, para RI, la velocidad en X es 0. Y aquí en esta posición de acá, ¿cuánto vale la velocidad? 0. 0. Al 0. Y entonces, ¿y cuánto vale el radio? RI. No. R0, ¿no? R0, ¿no? Sí, R0, sí. Y esas son las condiciones límite que tenemos y que efectivamente está escrito aquí en esta cuarta sentencia, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Sí, entonces, o cuarto enunciado. Entonces, vamos a decir que la condición límite 1 es que vamos a decir R igual a RO o R0, la velocidad en X va a ser igual a 0. Esa es la condición límite 1 y la condición límite 2 es que para R igual a RI, la velocidad en X es en igual. X va a ser igual a 0. La velocidad. ¿Sí? Igual y esto lo podríamos escribir así, más simplificadamente de esta manera. Y es, pues esencialmente lo mismo, ¿sí? ¿Y eso de dónde lo dedujimos? Pues lo dedujimos de la representación gráfica, ¿no? Del problema. Sí, entonces, pues con eso, vamos a resolver la ecuación. Entonces, pero pues ahora nada más, les voy a dar espacio-tiempo para que hagan las anotaciones correspondientes del por qué son estas las condiciones límite. De tal forma que cuando les pregunte el próximo, mañana,
¿verdad? Porque esas son las condiciones límite, pues ahora sí, Verónica, me digas por esto y esto, ¿no? Nada más que me diga, no sé, ¿verdad? ¿Sale? O Daniela, ¿no? Que también ahí, ahí la veo apenas sonriendo. Y veía a Surizadbay, pero ya se nos fue otra vez. Aquí estoy. No, y no te veo. Es Nomás que aparece si pongo negro. mi cámara, no los veo yo a ustedes. O sea, literal no veo lo que usted está haciendo. Intenté hacerlo como 3 veces y no pude. Está bien. Pues ahorita no importa que no haya agua. No está cerca. Pero bueno, hagan las anotaciones correspondientes. Sale ahí porque son esas las condiciones límite. Profe, ¿qué tiene que ver el radio interior? Es que Sí, o sea, sí depende aquí, aunque aquí nada más es algo generalizado, ¿verdad? Sí, o sea, ese radio, esa RI, pues puede cambiar, o sea, puede tomar cualquier valor. Obviamente RI, pues va a ser menor a R0. pero por ahí no pasa el líquido, ¿sí? No, en esta parte de acá no hay fluido, el fluido está en esta parte, ¿sí? Esto de acá no lo estamos analizando adentro. Podríamos considerar que esto sea una varilla, ¿sí? Entonces ya no es una tubería como tal, sino una varilla. Y pues no es, todo esto es un sólido, ¿no? Igual podría ser. Ajá. Entonces el fluido está alrededor de ese como Así varilla es. que usted dice. Así es. Ok. O ustedes que ya son expertos en intercambiadores de calor, pues podrían considerar que es un intercambiador de calor de doble tubo, ¿verdad? Y nada más estamos analizando la parte externa del intercambiador de calor, no la parte interna. Ujú. Ah, no, ustedes todavía no llevan eso de transferencia de calor, ¿verdad? Sí. No. No. Bueno, algunos sí, otros no, pero bueno, pues eso así Sí. lo podríamos ver, ¿no? ¿Sí? Ahí, Oscar, yo creo que ya la llevó hace tiempo. Más o menos, sí. Sí, entonces estamos aquí. Entonces, ¿se podría decir que las condiciones se basan porque la velocidad depende del radio? Así es. Sí, Ok. exactamente. Ya es que fue lo que escribimos aquí. La velocidad en dirección axial depende únicamente del radio R. ¿Y a qué se refiere con estacionario? Que no cambia con respecto al tiempo. Eso pues básicamente nos sirvió pues para cancelar este término de acá. ¿Sí? Entonces siempre que oigamos en cualquier sistema o proceso que esté en estado estacionario, las variables involucradas en el proceso no cambian con respecto al tiempo. Son constantes, ¿no? Si es estado transitorio, pues sí, van cambiando con respecto al tiempo. ¿Sale? Entonces, vamos a resolver esto. Ya se nos va a acabar el tiempo, no lo vamos a poder resolver matemáticamente, no nos va a dar tiempo 10 minutos, entonces nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar para hacer la resolución matemática, ¿de acuerdo? Mientras terminan de anotar aquí todas las cosas. Ah, ya llegó Tania, no la había visto antes. Bueno, entonces ahorita nos vemos para la solución del problema, ¿sale? Nos conectamos. Este ven.